Sí, una pregunta que a mí me interesa mucho, que siempre hago a la gente que conozco en general, es ¿qué es la felicidad para ellos? Y a mí me gustaría muchísimo, me haría muchísima ilusión, que nos dijera qué es la felicidad para ellos o qué cosas le hacen feliz. Podéis contestar por el chat y Claro, comentar. sí. ¿Cómo estáis vosotros? Muy Muy bien. bien. Yo súper bien, la verdad. ¿Estás Nada. feliz, Tomás? En este momento sí. Aunque con Maite, bueno. Dice Maite que. Nos que han no. acusado de explotar. Como veis por el título, hoy vamos a hablar del dinero y de la felicidad, de cómo están relacionados. Si es cierta esta frase, ¿no? De el dinero trae la felicidad, o qué de verdad hay, o qué hay de falsedad, ¿no? Ujú. Lo vamos a analizar, bueno, con Andrés, que es nuestro psicólogo de confianza. Bueno, Como pues yo bien. empezaría por... Di. No, decía simplemente que si realmente está bien hecho el vincular directamente la naturaleza humana a un constructo social como es el dinero, ¿no? Que al final es algo que hemos creado para poder relacionarnos de una manera entre nosotros. Ujú. Pues yo quería empezar preguntándole a Andrés directamente por cómo cree que puede afectar eso, el tener dinero a la felicidad o infelicidad de una persona. Yo lo tengo claro. Ujú, El dinero no da la felicidad. No da la felicidad. ¿Qué pasa? La felicidad necesita de dinero para darse. Ujú. ujú, Porque, ¿qué entiendo por dinero? Entiendo por el medio que nos hace satisfacer nuestras necesidades más elementales. Cuando estas necesidades tan elementales no están satisfechas, no hay felicidad posible. Nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de frío, nos está devorando una bestia. Entonces, el ujú. dinero es una condición por la cual puede darse la felicidad, pero no es la condición por la cual se da la felicidad siempre. Alguien quiere felicidad como un estado duradero, un estado alargado en el tiempo, esa felicidad, vuelvo a remitir, vuelvo a decir, el dinero no la asegura, la necesita. La felicidad necesita del dinero, pero no la asegura. Luego, felicidad más puntual, como un estado más momentáneo, ahí sí que cualquiera puede sentirla en algún momento. De hecho, una de las cosas que se dicen cuando se hacen, bueno, porque mucha gente, ¿no? Muchos investigadores, científicos, psicólogos y sociólogos han intentado ver cómo se relacionan estas dos. El dinero y la felicidad, pero claro, el dinero, como dicen, es algo muy cuantificable, ¿no? Y tú puedes poner, o sea, solo puedes dar cifras muy exactas, mientras que tú cómo mides la felicidad, ¿no? Y cómo, entonces, es uno de los problemas que se encuentran a la hora de hacer estas investigaciones. Y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, en lo que has dicho, porque parece que sí, ¿no? Parece que el dinero no es, como se dice, condición suficiente, pero sí es condición necesaria, ¿no? Lo necesitamos, pero con él no basta. Sería como un factor. Al final el dinero se relaciona con bienes materiales, ¿no? Y habría que ver si esos bienes materiales realmente pueden... Me gustan algunos conceptos que usan o alguna forma que tienen de tratar la felicidad, ¿no? Porque hablan de la felicidad muchas veces como un concepto que posee calidad, por así decirlo, ¿no? O sea, la felicidad puede ser muy buena en bueno, en un sentido de duradero, de que te haga sentir realmente lleno con lo que ha pasado o lo que has hecho con tu vida en general, o con una calidad más deficiente, ¿no? Que sería ya más efímera, algo bueno, efímera al sentido de instantáneo, ¿no? Algo que no te genera un recuerdo, que no te reconforta de alguna manera, ¿no? Como puede ser, no sé, tienes mucha sed, vienes de hacer ejercicio, vienes corriendo y bebes agua. Te da felicidad, pero es algo efímero, ¿no? Es una felicidad de baja calidad, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, el hacer un viaje a la otra punta del mundo y tener mil experiencias con una persona y que os una y un montón de recuerdos es una felicidad de mayor calidad que te reconforta cuando lo recuerdas. Y yo ahí, Tomás, ya le meto una diferencia, ¿no? Eso del agua, ¿no? Y la hidratación es más ya una cuestión de placer o satisfacción de un deseo, ¿no? Y precisamente luego esa felicidad más alta, más de hacer un viaje, algo que tiene mucho más sentido, algo que ya no es puramente fisiológico, encaja más con el concepto de felicidad, ¿no? De satisfacción, de confort que tenemos, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que el dinero
es el medio para satisfacer esas cuestiones más fisiológicas, es la que nos da la base, ¿no? Y fíjate, decía, no sé quién decía, sí, decía Maite que el dinero puede dar la felicidad, pero más que felicidad da tranquilidad. Ella la llama tranquilidad, estoy totalmente de acuerdo, yo lo llamo pues eso, la base, ¿no? Lo que te asegura menos tener las condiciones para poder ser feliz. No la garantía, pero sí las condiciones. Y me voy a remitir a algo que creo que voy a citar mucho en este directo, que es a la pirámide de necesidades de Maslow, no sé si la veis por ahí. Sí. El dinero que consigue es satisfacer las primeras, que son cuestiones ya más que deseos, son necesidades, ¿no? Pues el respirar, el hidratarse, el estar seguros, tener un techo, no pasar frío. Pero luego llega a un punto más alto, que es esa felicidad a la que tú hablabas, Tomás, ¿no? Pues irte de viaje, hacer algo que dé sentido, trabajar en algo que te dé sentido, estar con la persona que amas, todas estas cosas. Que por ejemplo, V dice que la felicidad no existe y el dinero es necesario. La felicidad existe es algo obvio, a lo mejor después podríamos discutir las motivaciones o si hay tipos de felicidad o algo así, pero no creo que podríamos decir que no existe. Si no existe, desde luego hay algo que existe que tendríamos que llamarlo de otra forma. Yo creo que la forma de entender el dinero es muy importante a la hora de su forma de incidir en la felicidad, ¿no? Porque el entender el dinero como un objetivo en la vida, el necesito dinero para ser feliz directamente, eso nunca te va a hacer feliz, seguramente. Porque además, nunca sabes cuánto es suficiente, ¿no? Ni para qué lo quieres, ni qué necesitas más que dinero. El tener dinero como objetivo creo que no te lleva a la felicidad, pero sin embargo, el usar el dinero como una herramienta para cosas que te hacen feliz, sí te puede hacer feliz. Como medio, no como fin, exacto. Es que Efectivamente. ya ves, una felicidad que está basada solo en conseguir dinero es una felicidad muy, muy fluctuable, es muy, muy débil, muy, muy cambiante. El dinero viene y va, las posesiones vienen y van. Un día tenemos de todo y un día no tenemos de nada. Entonces, es una felicidad muy débil. Bueno, dice aquí Maite que la pirámide de Maslow tiene muy poca credibilidad. Pues que yo creo que la pirámide de Maslow, Yo le pregunto a Maite por qué no le gusta la pirámide de Maslow. y también lo que pasa es que de hecho yo creo que es la que justifica que el dinero no sea necesario, o sea, como que sí traiga la felicidad en cierta parte, ¿no? Por así decirlo, porque tiene esos dos niveles primeros que son los básicos, que eran las fisiológicas y las de seguridad, creo. Sí. Sí, bueno, más o menos. Son constructos, pero... Sí, más pero o como menos, que sí. esas dos sí se podrían, ¿cómo decir?, cubrir a partir de dinero. Y a partir de ahí ya surgen. Entonces, una vez que si esas no existieran o si la pirámide de Maslow no fuera así, pues tendríamos o sea, para mí me surgiría un problema. Está claro que el dinero tiene cierta influencia inevitablemente, ¿no? O sea, sin dinero hoy en día y encima, bueno, pisando otro directo, ¿no? Que sería ya el de vivir fuera de la sociedad, pero que es muy difícil, muy difícil. Y es que incluso ahora estaba yo pensando digo, joder, yo tengo muchas actividades que me aportan felicidad, mucho sentido, mucha alegría, pero... Y hay algunas que son gratuitas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí jugar al fútbol me encanta o escribir me encanta, y eso no necesito nada. Pero luego, llevándolo un poco al extremo, claro, para escribir necesitas papel y boli, que eso cuesta, y para jugar al fútbol al menos necesitas un balón. Entonces, claro, si lo llevamos al extremo, el dinero está en medio de todo, ¿no? Es un medio para todo. Antes hemos hecho una encuesta, ¿no? En la cuenta de Twitter del canal. Y hemos preguntado eso, si el dinero da la felicidad, no la da, o depende de la situación, ¿no? La mayoría de las personas ha votado que depende, pero después de las dos, se ve que hay un segundo porcentaje, o sea, el 28,3% opina que sí da la felicidad, el 63,3% opina que depende, y solo el 8,3% opina que no la da, ¿no? Claro, A mí me gustaría saber qué opina la gente que dice que, o qué creéis que opina la gente que dice que sí da la felicidad, ¿no? Que no depende de una situación. ¿Creéis que opina, como ha dicho Andrés, que es simplemente que ofrece tranquilidad o se puede usar como una herramienta para solventar algunos problemas o, por el contrario, conseguir ciertos servicios necesarios? ¿O es que opinan que el tener dinero se relaciona directamente con la felicidad? Porque, claro, yo creo que la respuesta más común es esa, es decir, el dinero no garantiza la felicidad, pero
como que ayuda, ¿no? O puede ser utilizado de manera que sí favorezca o incluso amplíe las opciones de ser feliz, ¿no? Yo creo que la gente también relaciona que cuando tienes la capacidad de poder adquirir todo lo que deseas, uno va a ser inmediatamente feliz. Pero claro, bueno, a mí particularmente veo ya, la gente muchas veces no sabe lo que desea, o muchas veces se pierde en un consumismo brutal y van como perdidos, ¿no? Y no hay sentido. Eh, Por, por eso es que iba a ser Ujú, una cuestión difícil. Muchas veces no es el poseer, y es el que tenga sentido para ti lo que posees, ¿no? ujú. Y sé que va a sonar muy hippie, pero aquí Toy me ha echado un cable ahí. Se dice que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Entonces, no es una cuestión de poseer por poseer, es una cuestión a veces de tener sentido en las cosas que compras, que tienes, que adquieres, ¿no? A mí me parece que o sea, hay gente que genuinamente no teniendo es feliz, así que no podríamos decir, no sé, no podríamos decir que por tener, o sea, que una persona que tiene dinero ya tiene que ser feliz y aquel que no lo tiene no puede ser feliz. Eso no es así, además hay casos y casos, ¿no? Una vez superamos los dos primeros niveles, o los dos primeros, bueno, es que no sabría cómo, tratos o pisos, perdón, de la pirámide de Maslow, eso que se cubren las necesidades básicas. Lo que yo quiero decir es que las personas tendemos a acostumbrarnos muy rápido a lo bueno. Y esto que he encontrado es algo que no conocía, pero es que se llama adaptación hedónica o hedonista, ¿no? Un fenómeno de adaptación que ocurre cuando nos acostumbramos a todo lo bueno que nos pasa. Dice que eso es lo general, ¿no? Que ha salido el último gadget tecnológico del momento. Dice, tú eres un friki, te gustan estas cosas y llevabas meses ahorrando. Entonces vas a la tienda, lo compras y de camino a casa como que estás muy ilusionado. Pero a cabo de unas semanas o meses probablemente ese objeto no aporte más felicidad que cualquier otro que tengas en tu casa. Entonces lo que dicen es que, claro, a partir de un punto, ese dinero que tú tienes y que utilizas para comprar ciertas cosas no te aporta felicidad porque al cabo de un tiempo, esa felicidad que pone que aumentó vuelve a los niveles normales. Ujú. Por eso se crea ese sentimiento de insatisfacción. A lo mejor el dinero, al contrario, a lo mejor no da felicidad en ese sentido, porque lo que vemos es puede generar esa insatisfacción, ¿no? Si caemos en esta adaptación hedonista, al final lo que acabamos sintiendo es constantemente y de hecho por eso menciona en la pirámide de Maslow, no nos fijamos en las necesidades que ya tenemos cubiertas, sino siempre estamos mirando hacia arriba, hacia aquellas que todavía, hacia la siguiente necesidad que cubrir, ¿no? De este estudio del año 2010 de la Universidad de Victoria de Nueva Zelanda decía que el dinero no da la felicidad directamente, sino que nos da dosis de felicidad, ¿no? Que puede ir un poco vinculado a lo que tú dices, ¿no? Que la felicidad no es permanente, sino que, claro, nos vamos acostumbrando, necesitamos otra dosis diferente, ¿no? Porque además, no sé, si nos regalan un teléfono, va a pasar un tiempo hasta que el siguiente teléfono, si alguien nos lo compra o si nos lo compramos nosotros, nos haga ilusión, ¿no? Porque en cierto momento aprecia la tranquilidad, o sea, aprecias el tener el dinero cuando eres capaz de gastarlo en algo que realmente necesitas. Porque realmente tener dinero por tener dinero no te aporta absolutamente nada, ¿no? También relacionaba mucho el tener dinero con el tiempo libre. O sea, porque al final, si eres una persona que tiene mucha riqueza, ¿no? Porque te lo has ganado a base de trabajar, pero trabajas durante toda tu vida, tienes un montón de problemas, porque tienes muchas cosas en la cabeza y un negocio a lo mejor muy complicado, ¿no? Porque tiene muchas vertientes, tiene muchos campos abiertos, ¿no? Que tienes que solucionar. No tienes tiempo para gastar ese dinero en tu tiempo libre, lo que tú quieres, en construirte a ti, en pasar tiempo con tu familia y tal. Entonces, eh, ese dinero, ¿para qué te sirve, no? Es un poco por donde va la cosa, que el tener mucho dinero sí sirve para algo, pero también cuando eres consciente de que lo necesitas, para qué lo necesitas, y lo usas de manera eficiente en ti y en el resto de tu familia, y por ejemplo la salud, todas esas cosas, ¿no? Eso, eso requiere un autoconocimiento personal, un conocimiento personal. Mm. Y es que lo que tú dices, Tomás, yo creo que atisbamos la diferencia entre placer y felicidad, que para mí son dos conceptos distintos, ¿no? Y muchas veces lo que dices, ¿no? Al comprar un móvil, al consumir algo,
con ese dinero, a veces lo que nos da es placer, pero no felicidad. De hecho, proponía una pregunta a este mismo estudio y decía, ¿acaso crees que una persona como Bill Gates o Amancio Ortega es más feliz que tú? Hablando dentro de que tienen super empresas, que tienen 1 millón de problemas abiertos, que tienen siempre que superar unas cuotas, cumplir para los accionistas, los inversores, un montón de gente que trabaja para ellos, todas esas cosas, ¿no? Al final, el hecho sí, pueden ser una de las personas más ricas del mundo, pero realmente son felices al nivel del dinero que tienen. Es que incluso voy a jugar una carta que afortunadamente puedo jugar. Yo veo a muchas personas que vienen a la consulta con dificultades emocionales, con problemas de felicidad, y muchas, es verdad, tienen circunstancias económicas jodidillas, pero otras no. Otras están forrados. Quiero decir, no es una relación causal, dinero-felicidad. Sabemos que no es causal, porque hay personas con mucho dinero que vienen a- acuden a consultas psicológicas y no acuden porque un tercero les ha robado, les ha violado, No, acuden por circunstancias individuales, ¿no? Entonces, claro, ya no es una relación causal. Hay una relación dinero, bienestar mental, pero no es una relación directa, no es una relación causal. Entonces, claro, el no tener cubierta una necesidad crea un sufrimiento y a mí me llamaba la atención porque hay mucha gente que, claro, no quiere cuestionar el sufrimiento de las personas, estoy de acuerdo con ello, pero por lo tanto deberíamos mostrar empatía también, entre comillas, ¿no? Por aquellas personas que independientemente del dinero que tengan, tienen unas necesidades distintas, a lo mejor más cercanas a la autorrealización, pues, y si esas no se cumplen, crean un estrés, crean un sufrimiento que puede generar situaciones como la que ha descrito Andrés, de una persona teniendo que ir, obviamente, a terapia. Por así decirlo, voy a decir algo fuerte, voy a decir algo bestia, pero el neuroticismo, la enfermedad psicológica, es el privilegio de las sociedades modernas. ¿Por qué? Tirando otra vez de la pirámide de Maslow. Cuando tú estás luchando por tu vida, tú no te estás planteando qué sentido tiene la vida, por así decirlo, ¿no? Cuando tú estás luchando por la primera base de la pirámide de Maslow, tú no llegas a la última, a realizar, a hacer algo que tenga sentido en mi vida. Entonces es verdad, el dinero criba un poco las necesidades, pero también pasa, y yo afortunadamente lo veo, que cuando el dinero cubre las necesidades elementales, los problemas son los mismos. Tengas mucho o tengas muchísimo o tengas... Es que de hecho, por encima del dinero se encuentran otros conceptos como son la libertad y el tiempo libre, ¿no? Que están por encima del dinero. O sea, si tienes mucho dinero pero no eres capaz de sacar libertad o tiempo libre, estás haciendo el tonto, básicamente. Bueno, el tonto a lo mejor es que directamente no sabes administrártelo o tienes algún problema de otro tipo, ¿no? Porque a lo mejor no sabes o eres adicto al trabajo, que son mucha gente lo es, ¿no? Que tiene un cierto poder adquisitivo, o están obsesionados con el mantener un nivel de vida sí o sí eh, bajo cualquier... o sea, pase lo que pase, sí o sí tienen que mantener un nivel de vida, unos gastos constantes, un nivel social, ¿no? Que ya como que suponen otras cosas, ¿no? Que ponen por encima de su libertad y su tiempo libre, incluso de su propia felicidad, el hecho de mantenerse en un nivel de vida, en concederle unos regalos a su familia, unos viajes, algo, aunque sea muy esporádico, pero que demuestren mucho de lo que tienen, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Realmente quieres ser feliz o pones otras cosas por encima de tu felicidad? Y comentarios. Claro. Bueno, yo quería mencionar primero, No Te Jode nos ha dicho que no hay que confundir el tener dinero con el consumismo, ¿no? Y yo quería decir, con respecto a eso, que de hecho me he acordado de cuando hicimos el directo con Cristian de los videojuegos, él dijo una cosa, ¿no? Que decía que cuando una serie de personas tienen armas, lo que tienden es a usarlas, ¿no? El que tiene un arma la acaba usando, ¿no? Pues yo opino que quien tiene dinero lo acaba gastando, o tiene tendencia a gastarlo. No es que sea consumismo, pero la verdad es que hay una cosa que llaman inflación de estilo de vida. Dice que está relacionado, de hecho, con la adaptación esta hedonista que hemos mencionado antes, ¿no? Y es lo que ocurre cuando tu nivel de ingreso aumenta,
tu nivel de gastos también suele aumentar, pero no porque te des caprichos, sino porque se supone que, claro, cuando algo para ti antes era inalcanzable, obviamente no te lo comprabas, pero no era solo que no te lo comprases o no gastases el dinero en eso, sino que para ti no era necesario, tú no lo sentías como una necesidad. En el momento en el que tienes el dinero para gastarlo en ello, pasa de ser algo inalcanzable y no necesario a incluso imprescindible para algunas personas. Y se gasta en ello. Y entonces de repente te das cuenta, y ahí es donde lo ve mucha gente, de hecho economistas o incluso gente que ahorra ve eso en otras personas, ¿no? El hecho de que hay gente que da igual cuánto dinero tenga, cuánto gane, siempre llega mal a fin de mes. Después Maite comenta algo que tú ya has comentado, Tomás. Dice, teniendo en cuenta que el trabajo no te realiza como persona, lo hace tu tiempo libre. Y ese tiempo libre raramente lo ocupamos sin consumir, ¿no? El trabajo no te realiza. Yo no creo que no te realice, Eso- yo creo que el trabajo Yo te eso lo puede pongo en dar... duda, ¿eh? buena pregunta. Bueno, pues en el chat puedes responder también. Yo creo que el trabajo sí puede ayudar a realizarte, pero es verdad que en cuanto a nivel de... Es como todo, ¿no? Se supone que el trabajo está ahora mismo concebido como un medio para alcanzar un fin, que es el dinero, y con el dinero puede ser una herramienta o se puede considerar un fin en sí mismo. Si lo consideras un fin en sí mismo, tiendes a tener más problemas o tiendes a ser menos feliz porque no tiene... Pero si es un trabajo que para ti es un disfrute, por así decirlo, el trabajo lo consideras incluso un fin porque disfrutas haciéndolo, trabajando en algo que te gusta, yo considero que sí te puedes realizar. Ahora es verdad que se supone, y eso he leído, que una persona tiende a ser más feliz trabajando menos y teniendo menos dinero que trabajando más y teniendo más dinero, por así decirlo. O sea, el tener muchas horas de trabajo para ganar mucho dinero tiene menos sentido, por así decirlo, que trabajar menos y tener menos dinero, porque el tiempo libre al final es lo que te llevaría a tener un nivel más alto de felicidad. Nos pregunta aquí Toy si la felicidad se puede comprar. Yo creo que no, que de hecho es lo que llevamos diciendo más o menos desde el principio. Porque comprar, pues no sé, comprar un peluche y ya soy feliz, eso es demasiado básico. Pero Se pueden comprar, Yo lo comprar cambiaría. momentos. comprar en cuanto a que necesitas dinero para adquirir cierta felicidad, en cuanto a que, yo qué sé, que compras tu libertad, compras tiempo libre, compras viajes, compras experiencias, compras... En ese sentido sí lo veo más... que tiene más razón, ¿no? Yo te lo cambio. El dinero compra el placer, pero no compra la felicidad. Es que para mí el placer y la felicidad están muy vinculadas. O muy vinculados. Perdón. Para mí tiene más matices, ¿verdad? Tiene más matices el sentirte feliz, el sentirte dichoso, alegre. El placer es más una satisfacción, es el culmen, ¿no? O una necesidad, satisfacción. Me apetece el nuevo FIFA, me lo compro. ¡Buah! Puntazo, me echo un partido. Me apetece pegarme un viaje, me lo hago. Necesidad cubierta, deseo cubierto, ¿no? Pero la felicidad es algo más, no hay una necesidad, no hay un deseo, esto me hace feliz, estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien, tiene sentido para mí, ¿no? Estoy con la persona a la que quiero, estoy disfrutando de un atardecer, estoy haciendo algo que tiene sentido para mí, que da un sentido más allá del momento presente. Toda mi vida tiene sentido, todo lo que he pasado hasta llegar hasta aquí encaja, ¿no? Es más difícil de escribir, pero no es un simple placer, no es una simple sensación de placer. Es que para mí el placer es También, simplemente felicidad esporádica. Yo lo resumo así. pero para ti hay felicidad no esporádica. Sí, claro. Claro, pero entonces esos distintos conceptos Es lo que decía los al cojo así. principio Felicidad no de... esporádica y felicidad esporádica. Claro, es lo que decía al principio de calidad de felicidad. O sea que hay felicidad que tiene más calidad y felicidad de menor calidad. Básicamente en eso lo resumiría. Bueno, claro. Bueno, un poco diciéndolo hablando sobre si la felicidad se puede comprar o no. En un estudio de Harvard me gustó las conclusiones que dijo, que decía que el dinero no compra directamente la felicidad, pero sí que posibilita más variables que son importantes para ser feliz, ¿no? O sea,
tienes más posibilidades de ser feliz siendo una persona rica con dinero que siendo pobre o teniendo poco dinero. Estaba leyendo un libro este fin de semana. Sacaban un estudio donde hablaban de que nuestra felicidad depende un 40% de la genética. Yo creo que la felicidad sí que depende un poco de la inteligencia, pero no la inteligencia tradicional, lo que entendemos por memorizar mucho, saber muchas mates, saber... No. La inteligencia, una inteligencia mucho más espiritual, psicológica, filosófica. Cómo nos tomamos la vida, cómo nos conocemos a nosotros mismos, cómo sí, entendemos que funciona el mundo y cómo y sobre qué basamos nuestra propia felicidad. Para mí eso es una inteligencia, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí depende un poco, pero bueno. Quería hacer una pregunta primero. Porque la felicidad, al fin y al cabo, se relaciona con las necesidades, por así decirlo, ¿no? Cuantas más necesidades cubiertas, más tranquilidad podríamos decirlo. Y sin duda, si una persona está tranquila, tiene más probabilidades de ser feliz. Sí, y Porque no además tiene añadiría, eso. Ujú. añadiría que el hecho de tener más obligaciones también es muy importante, ¿no? El hecho de tener más o menos obligaciones. Porque tener tiempo sin obligaciones ni estrés reduce la ansiedad y por tanto eres más feliz. Da igual el ingreso que tengas. O sea, si tú tienes con 1.000 euros al mes, tienes dinero suficiente como para hacer lo que tú quieras y cubrir todas tus necesidades, tus caprichos y lo que sea, eres completamente feliz y no necesitas más dinero, ¿sabes? Pero un mínimo hace falta. Claro, eso también. Yo lo que quería preguntar al chat era que qué consideran ellos que es necesario hoy, o sea, totalmente necesario, que no te puede faltar para vivir en esta sociedad y para, como digo, eso, vivir. Porque yo muchas veces tengo la sensación de que cuando hablamos de que el dinero trae la felicidad, estamos hablando desde posiciones, al menos la mayoría de las personas que estamos hablando de esto, ¿no? En las que nuestras preocupaciones son como preocupaciones autoimpuestas. Quiero decir, quizás no sea necesario tener, porque por ejemplo, imaginad una persona que tiene una casa y tiene dos coches y está agobiada porque tiene que pagar la letra del seguro de los dos coches. Ahí obviamente esa persona con más dinero no tendría esa preocupación. Pero al mismo tiempo, no sé si deberíamos considerar necesario tener dos coches. Entonces, claro, yo planteo esta situación de que a lo mejor hay necesidades que creamos, después vemos que esas necesidades conllevan ciertos gastos y conllevan ciertas consecuencias, y eso nos genera un estrés, un sufrimiento, porque a lo mejor nos cuesta, pero al mismo tiempo yo no podría calificarla como necesaria. Entonces, claro, una persona que me diga soy infeliz y porque no tengo suficiente dinero, pero yo diría incluso más, a lo mejor no es que seas infeliz porque no tienes suficiente dinero, es que eres infeliz porque te has impuesto una serie de necesidades que no son tales. Entonces, por eso pregunto al chat, ¿no? Porque hay cosas que son más obvias o menos, ¿no? Obviamente comer, beber agua, respirar son cosas necesarias, pero por ejemplo, vosotros diríais que tener un coche, ¿no? ¿Es totalmente necesario? ¿Es totalmente necesario tener un piso de X dimensiones? ¿No lo es? Esas cosas. Jorge, tu pregunta es muy estoica y a mí me gusta mucho el estoicismo, me encanta, me apasiona. Y hablaba antes de la inteligencia para ser feliz y yo creo que esa es una de las claves, saber. Las necesidades las marca el ser humano fisiológicamente, respirar, beber agua, alimentarse, estar seguro, vale. Pero luego es verdad que hay que hacer un cribado de necesidades, ¿no? Y para mí una máxima que me intento aplicar mucho es necesita poco, desea menos. Y responde total a una actitud estoica, ¿no? El estoicismo se miraría con muy malos ojos hoy en día. Pero, pero sí, yo creo que muchas veces hacemos un mal juicio de lo que necesitamos y de lo que deseamos. Bueno, más que mal juicio, confundimos lo que deseamos con lo que necesitamos. Y, y bueno, sé que Maite, por ejemplo, me va a decir, claro, pero este ejercicio no deberíamos hacerlo si viviéramos en un sistema más justo. Es verdad, le doy la razón. Pero luego, claro, le respondo yo de una actitud más egoísta, más es lo que hay. Y claro, digo, es lo que hay. No voy a poder cambiar el mundo en mi vida. Entonces digo, voy a intentar ser feliz con las circunstancias que hay, que es una actitud, bueno, más estoísta, más estoica. Una actitud más estoica, mejor dicho. No, quería contestarle rápido a Maite al último que ha dicho, porque dice que, por ejemplo, en las favelas de Brasil las familias tienen teles de plasma. Eso quiere decir que son
sean incoherentes, no. Se trata de que culturalmente las necesidades o los deseos están en lugares diferentes dependiendo de qué sean, ¿vale? Para empezar, es que lo que dice ahí dice las necesidades o deseos, pero no podemos equipararlos, ¿no? Una necesidad sería una cosa, un deseo sería otro. Y después, esto también me parece como relativizarlo todo mucho. Para mí, la necesidad es lo que impide el buen funcionamiento de algo o directamente hace que algo no funcione. Que para mí, no creo que una familia no funcione si no tiene una teleplasma. Entonces yo ya no diría que eso no es necesario. Para mí me parecería mucho más necesario, por ejemplo, a lo mejor en las favelas que tuvieran un medio de transporte si no pueden llegar a ciertos lugares o lo que fuera. Maite dice, hay gente que va a la consulta del psicólogo porque no puede más por su situación económica y eso no hay psicólogo que lo pueda tratar. Eso lo trata un sistema justo y equitativo. Eso es cierto, que no hay psicólogo que arregle una situación económica jodida. Claro. Pero claro, y voy a echar un argumento en contra de ella, aunque también en contra mía. A mí nadie se me presenta por problemas económicos únicamente. Pero la explicación de eso es que, claro, quien no pueden presentarse a mí o a un psicólogo, no pueden pagarlo, claro. Pero bueno, no te jodas, dice, si no cubres las necesidades más básicas, el ser feliz no, más básicas, el ser feliz o no es secundario o un lujo. Es decir, sin un mínimo de dinero es imposible ser feliz. Estoy de acuerdo con él, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No te jodes, dice, de los ricos puede que haya un 10% de infelices, pero de los pobres seguro que hay un 90% de infelices. Yo en estos porcentajes ya no sé. Es que es un poco eso. Yo, A ver, claro, yo creo que sí, el hecho de decir, yo no me lo voy a tomar con los porcentajes porque al final, no sé, no son objetivos, ¿no? Pero yo entiendo de este comentario que eso, que los ricos son más felices que los pobres en general. Yo en eso estoy de acuerdo, en el que, como decía antes, ¿no? Una persona que tiene un cierto nivel adquisitivo tiene más posibilidades de ser feliz que una persona pobre que no tiene para comer. Eso es obvio. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero repito, no son relaciones causales. No es yo soy pobre, por tanto no soy feliz. Yo soy rico, por tanto soy feliz. Y pobre entendido, bueno, pobre. No entiendo pobre quien no tiene hogar. Yo entiendo a alguien pues que le da para lo justo que es necesidades básicas, ¿no? Ya depende. Yo claro, no hablo del pobre que está viviendo en la calle, no hablo de esa persona, porque entiendo que ellos tampoco hablan de ellos, ¿no? Es más, haría una pregunta si dentro de si dentro de este concepto de pobreza nos incluimos a todos nosotros, a una juventud con trabajos más o menos estables e inestables, que igual aún vivimos con nuestros padres, que aún igual no. Entonces, la pregunta también quiero aclarar eso, si dentro de esa pobreza nos incluimos a nosotros, ¿no? Vale. Es que hoy en día ya de hablan? pobreza solamente se entiende como pobre, el pobre extremo, ¿no? La persona que no tiene para cubrir sus necesidades básicas, se entiende como Claro, pobre. claro. Ujú. No, y ahí la respuesta yo creo que es rotunda y coincidimos todos. Ese no puede ser feliz, es muy difícil. Es imposible, casi. Ujú. ¿No? Nada, el hecho de que Yuza de las nubes. no tiene nada que ver con ese Didi. tema ya un poco, pero el hecho de que a una persona que es pobre se le niega eh, el hecho de ser feliz o de cubrir sus necesidades básicas porque no depende de sí mismo de hacerlo. O sea, una persona que aprenda a cultivar y tenga la capacidad de hacerlo, puede no tener tierras porque no se las concedan, porque no tenga lugar en su parcela o que simplemente no tenga agua o al final estamos hablando de que no depende de sí mismo, ¿no? Que al final una persona no es feliz Ujú. porque yo quiero ser feliz y lo soy. Aunque también yo creo que, por ejemplo, dependiendo de... Yo creo que existen ejemplos de personas que simplemente teniendo sus necesidades básicas cubiertas, sí son felices, ¿no? Hay distintas... Es verdad que normalmente viven más apartados del mundo, por así decirlo. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, en el Tíbet, la gente, antes de, por ejemplo, la ocupación de China y demás, tenía cierto nivel, o sea, o eran felices en ese sentido. Ujú. Pero es verdad que ellos tenían una serie de necesidades cubiertas y no necesitaban más. Además que tienen una religión que incentiva eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Que es el budismo. Entonces, claro, vosotros diríais que, por ejemplo, ellos es que tienen menos necesidades que nosotros o es que nosotros tenemos necesidades de más. Nosotros no podríamos tener una concepción de lo que es necesario más parecida a la suya que a la nuestra.
y esto tirando de lo que ha dicho Maite, de hecho, ¿no? Las concepciones de lo necesario pueden cambiar. Es verdad que ella dice que no se refería al relativismo. Yo lo había entendido así, pero es verdad que se puede interpretar de otra manera, pues interpretándolo así como que una concepción en un sitio de lo que es necesario puede ser distinta a la otra. Quizás nuestra concepción de lo necesario es problemática en tanto en cuanto nos hace más infelices. ¿Por qué? Que necesitamos de más dinero o de cada vez más dinero para aumentar esa felicidad, conseguir momentos de felicidad. Y puesto que cuanto más dinero tenemos, nuestras necesidades aumentan y no hay un tope, ¿no? Parece que siempre va a haber una nueva necesidad que cubrir. La última sería la de dejar un legado, por así decirlo, ¿no? La autorrealización, que puede ser vista de muchas maneras, pero también se ve como la necesidad de dejar tu huella y de saber que tú exististe, por así decirlo, ¿no? Claro, es que también entramos en otros ámbitos, ¿no? Que es el de crear, por ejemplo, dentro del marketing, pues sería el hecho de crear necesidades. Que eso se estudia y lógicamente es parte de nuestro día a día y no es algo accidental, ¿no? Sino que todo lo contrario. Ujú. Entonces, sí, tenemos más necesidades y probablemente no seríamos felices si de repente nos vamos a una sociedad donde ellos con comer bien y tener sus cabras son felices. Pues Claro. lógicamente, a lo mejor seríamos capaces de acostumbrarnos, tampoco lo sé, porque lógicamente no lo he vivido, ¿no? A lo mejor llega un momento en el que entiendes su cultura, te empapas de ella y logras ser o entender la vida de otra manera, ¿no? Pero así a priori me parece que es difícil, ¿no? Tal y como estamos. Pero precisamente hay personas que hacen ese tipo de retiros o incluso retiros definitivos a tribus, comunidades donde simplemente las necesidades se reducen a las básicas, ¿no? Cumplir las necesidades básicas, ¿no? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de los monjes, de las monjas de clausura, de los monjes benedictos, no Benedictino. sé qué. Benedictinos, sí, sí, sí. Estoy pensando en los Amish también, Ujú. americanos, y claro. Yuza de las Nubes contestaba mi pregunta. Para mí la felicidad es tener cierta estabilidad financiera, tanto yo como mi familia, y poder disfrutar de buenas relaciones interpersonales y disponer de tiempo de ocio para mis hobbies. Y me gusta mucho su respuesta, estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que sigue un poco la línea de lo que estamos hablando. Maite dice que no puede contestarme porque necesita 10 minutos. Maite, mándame un audio que yo te escucho. V dice es un tema bastante complejo y delicado. Si quieres... vale, siguen tirándose fichas, ¿vale? Abocarón dice, tanto el trabajo como el tiempo libre y el ocio son necesarios para la realización personal. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Aquí estábamos hablando sobre el trabajo y sobre si es una vocación o no. Cruza las nubes, si trabajas en lo que te apasiona, sin duda te ayuda a sentirte realizado, pero también necesitas tiempo de ocio. Totalmente de acuerdo. Pero claro, no entendemos el trabajo como algo que te ocupa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entiendo como una jornada normal y claro, y yo defendía eso, que creo que se puede el trabajo puede ofrecer realización, un sentimiento de estar por arriba. Dice Maite, trabajas para vivir y es muy difícil disfrutarlo. Por mucha Ujú. vocación que yo tenga para trabajar con personas, yo estoy fichando y haciendo ciertas cosas por dinero. Claro. Claro, pero yo lo que opino es que el dinero no tiene que ser el fin. En plan de tú no lo estás haciendo por el dinero. Tú debes pensar que tú lo estás haciendo para, yo qué sé, pagar el alquiler, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, en el momento en el que tú ves el objetivo y el dinero como una herramienta, ambas cosas son buenas, ¿no? Tú quieres vivir en tu piso porque te gusta tu piso probablemente y tú necesitas el dinero para pagar el alquiler. Aparte estás trabajando en algo que te gusta para poder pagar ese alquiler de ese piso que a lo mejor te gusta. Porque yo creo que te gusta porque has decidido poder vivir allí o has decidido vivir allí. Que claro, si tú tienes como objetivo, de hecho es lo que dicen, ¿no? Como objetivo el dinero por el dinero, es mucho más probable que seas infeliz, así lo ves como una herramienta. Aquí Toy dice, a mí una cerveza muy fría me hace muy feliz. Está muy bien. A cada Ujú, secreta le hace feliz conseguir objetivos. Yo ya he conseguido 10 kilómetros. Un aplauso para él. ujú. Para él, ella, no sé quién es. No sé tal. Pero muy bien hecho. Muy bien hecho. Abocarón necesita tiempo para todo, pero incluso si es un trabajo que no te apasiona, es algo básico para la realización personal. Es una de las ocupaciones necesarias para las personas. Una persona sin un trabajo se acaba desequilibrando. Yuza de las Nubes le habla con Maite, la pregunta es, si tuvieses tanto dinero como a poder plantearte no trabajar en tu vida, ¿trabajarías de lo tuyo por puro hobby? Esta es una pregunta interesante.
Que es una pregunta interesante que yo creo que debemos hacernos para ver si tiene sentido lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. A ver, Ya fuera del tema de la felicidad. yo creo que aquí caben varias cosas a analizar. Primero es, ¿trabajas por dinero? Porque si trabajas por dinero, aunque te guste tu trabajo, el objetivo es el dinero. Entonces, si tienes dinero, ¿para qué vas a seguir trabajando en eso, no? Es como, ya que tengo que trabajar en algo para conseguir dinero, pues trabajo en algo que me gusta para, pues, por lo menos, que sea disfrutable, ¿no? Si no es esa opción, y la opción es, trabajo en lo que me gusta, lo hago, lo he estudiado para estudiar en algo que me gusta, y si encima gano dinero, pues mejor, pues entonces felicidades porque has dado con la clave, ¿no? En mi opinión. O sea, que si sigues trabajando porque te gusta, Ujú. porque disfrutas tu día a día y no necesitas más dinero porque ya tienes el suficiente como para vivir, pues, pues sé feliz, sinceramente. O sea, trabaja, disfruta con tu familia el tiempo que tengas porque al final Ujú. los trabajos suelen requerir mucho tiempo y en tu tiempo libre haz lo que te dé la gana porque has conseguido lo que querías, ¿no? Otra cosa es que llega un momento en el que sientas que es insuficiente, ¿no? Que ya necesitas una aspiración mayor, que lo que te cubre la felicidad ya no te da esas sensaciones que antes te daba, ¿no? El hecho de que cada vez lo que te hace feliz te hace menos feliz, ¿no? Que antes. Ujú. Entonces me parece un tanto ideal, ¿no? Un poco idealista. Me parece que es difícil que realmente se dé una situación así. Que ojalá se dé y la persona disfrute toda su vida con lo mínimo. Quería mencionar una cosa que es lo que me llama la atención y es que lo que yo creo que provoca que haya que es como, por así decirlo, un bucle infinito, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que yo creo que nos solemos sentir infelices a veces por cuestiones económicas, ¿no? La cuestión es que, claro, y esto también lo hemos hablado otras veces, no tenemos bueno, nosotros tenemos, al fin y al cabo, habremos vivido eso, unos veintitantos años, ¿no? No tenemos una imagen real de cómo era la vida hace 50, 60, 70 años. Lo tenemos en libros, una visión egocéntrica de las cosas que también beneficia todo esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, me estaba leyendo y dicen en un artículo, ¿no? Se titula ¿El dinero da la felicidad? Como una pregunta. Por ejemplo, dice, a pesar de que la renta per cápita real japonesa se ha quintuplicado entre los años 50 y los 90, prácticamente no se ha incrementado la Eso, que es que no satisfacción beben. media con la vida. Se lo saltan. Fíjate cómo un sueldo o la renta per cápita se ha quintuplicado en unos 40 años y sin embargo la gente sigue teniendo el mismo nivel de satisfacción. También, por ejemplo, dice que cuando a los ganadores de lotería se les encuesta un año después de que hayan ganado, no expresan tener un aumento significativo de su bienestar en comparación con el resto de la población. Y aquí dicen, si la sociedad se acostumbra o se adapta a niveles de consumo más altos a medida que aumentan los ingresos, no habrá ninguna ganancia en los indicadores de la felicidad observada. Creo que es un problema casi crónico, porque probablemente el mundo cada vez sea más rico, pero es que el mundo también cada vez va a ir gastando más. Aquí Raúl dice, ya que Jorge ha dicho esto, a mí me gustaría preguntaros algo, si me lo permitís. ¿Pensáis que es la propia condición humana la que nos hace querer siempre más o viene impuesto por la sociedad? Yo puedo decir que quizás la sociedad influye, pero creo que lo que he dicho antes de que nosotros nos acostumbramos a lo bueno fácilmente, es condición nuestra. No creo que sea entonces puede que sea una combinación de ambos. Quizás la sociedad genera necesidades nuevas que no son necesarias, pero nosotros en el momento en el que tenemos aquello que nos gusta, al mes no lo hemos considerado ya algo normal y ya no lo valoramos. Y no creo que eso sea algo creado socialmente. La sociedad influye. Pero es que Ujú. yo siempre pongo mucho peso en el individuo y creo que el individuo tiene una voluntad lo suficientemente fuerte y es libre espiritualmente, espiritualmente me van a cobrar, para decidir cómo le afectan esas ideas. Yo sé que Sí, que al mundo, el Instagram nos dice que tenemos que coger un yate, irnos por allí, visitar no sé qué, tener un tal, pero yo puedo ser lo suficientemente fuerte mentalmente Ujú. para
para no dejarme influir por eso, para no ir a ver la última película que sé que está de moda, tal. Ya se me van a curtir, pero bueno. Yo creo que a Lo mí. que pasa es que también, Ujú. lo que pasa es que también es que quien tiene este tipo de pensamiento, en los que sienten que controlan su vida y no es la sociedad la que los controla o la cultura, la gente que tiene un locus de control interno, que es el concepto, este es la capacidad de el verse uno mismo capaz de controlar y con cierta libertad se llama locus de control interno, Ujú. está más relacionado con las personas que testifican sentirse más felices. ¿Sí? Yo, Porque es que por otro lado es más fácil pensar que, joder, mi infelicidad es por culpa de los demás, ¿no? claro, Que muchas veces es así, ¿eh? Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay víctimas de una violación, víctimas de padres abusadores, por supuestísimo. Pero claro. luego hay que ver que nosotros tenemos agentividad, tenemos capacidad para gestionar nuestra vida, para modificar las circunstancias que nos ocurren, ¿no? No significa evitar las circunstancias, significa la manera en que nos relacionamos con ellas, ¿no? Entonces, bueno, quiero que mis palabras se cojan con pinzas, pero sí. Yo Mira, estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo porque opino que la voluntad es importante y que no somos una veleta al viento. que en un estudio que hicieron a 2 millones de personas, analizaron, recogieron datos de 2 millones de personas y dicen ellos que el límite hasta el cual se entiende la felicidad, ¿no? Se entiende que hay una relación entre el dinero y la felicidad, está entre los 60.000 y los 90.000 dólares de ingresos anuales, ¿no? Hasta ese momento tiene influencia el dinero. A partir de ahí como que se reduce drásticamente. Ujú. Pero también hay otros estudios que contaré después que básicamente dicen todo lo contrario, ¿no? Que no hay un límite, que son otros factores completamente diferentes los que influyen en este caso. O sea que ya es un poco también como lo quiera defender cada uno, ¿no? Yo iba a decir que es que hay un comentario de Maite. Maite, de verdad, nos tenéis que juntar un día porque tenemos que debatir mucho. Dice, si tú no Claro. sabes si hay más, no quieres más. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Por eso yo también soy muy pro corazón que no ve, ojos que no sienten, y si no sabes que hay más, eso, si no sabes que hay más, no tienes necesidad de más. Pero todo influye y en que quieras siempre más. Pero claro, es que yo siento que tengo control sobre lo que quiero y sobre lo que deseo. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy fan de los Lego. Me encantan los Lego. Y veo los Lego que salen cada 6 meses y digo, madre mía, es que me compraría todos. Y hay un momento de infelicidad, hay un momento de deseo, de decir, de deseo y de insatisfacción por no tenerlos. Pero luego me hago el manejo y es más, aplico una técnica schopenhaueriana que consiste en plantearme la pérdida de todo lo que tengo. Y entonces enseguida me vuelvo me da el subidón de decir, joder, pero qué guay, porque tengo el cochecito este, lo tengo y me siento de puta madre. Esto, a un nivel muy material, lo aplico un poco con todo. Entonces ya es un trabajo con mis propios deseos y con mis propias emociones, ¿no? Y con lo que quiero. Entonces, no sé si es libertad real o no, pero es una ilusión de libertad y reduce ese deseo. Entonces, yo abogo por la fuerza de voluntad y porque somos capaces de relacionarnos, de elegir la manera en que nos relacionamos con las circunstancias y con el ambiente que nos influye. Yo es que creo también que, aunque estoy de acuerdo, ¿no? O sea, obviamente si yo no tengo el conocimiento de que algo existe, probablemente no lo quiera. No sé ni que existe. Eh, pero por otro lado, creo que no deberíamos focalizar en eso el problema, en el sentido de decir, mejor que no haya ciertas cosas que se puedan comprar o que no haya ciertos lujos, ¿no? O ciertos artículos o ciertas opciones dentro de lo que podríamos decir el mercado o lo que sea. ¿Por qué? Porque opino que eso siempre se va a dar. O sea, yo opino que siempre va a haber un artículo, siempre va a haber algo, incluso ya siendo más especializado o menos, que van a existir y que tú al encontrarlo, pues lo quieres comprar, ¿no? A mí no me parece eso un problema, lo que me abogaría más por lo que dice Andrés es resistirte a ello, o en todo caso entender que eso al fin y al cabo es un capricho que va a generarte una felicidad temporal, o sea, momentánea, pero que tampoco es algo necesario, ¿no?
por ejemplo, yo que sé, vosotros veréis perfectamente que yo tengo una espada del Señor de los Anillos colgada detrás. Pues yo no sabía que había réplicas de esas espadas hasta que lo encontré por internet por casualidad. Me gustaron mucho y quería una, así que me la compré. Y después encontré otra y vi que también estaba guay y al cabo de un tiempo también me compré esa. ¿Qué pasa? Obviamente, ahora que yo sé que existen ese tipo de espadas, me gustan y quiero tenerlas. ¿Por qué no solo veis dos y no tengo la pared llena? Pues porque no sé que es un dinero y no quiero Me encanta lo que dice no Anthony. quiero gastármelo en eso. Pero sea que a mí me encantaría hacerlo. Entonces creo que no es tanto el no saber, sino el resistirse a gastar. Y me parece muy interesante lo que dice de la ley de los rendimientos decrecientes, que no sé si sabéis qué es. Otro estudio en un momentito, si quieres. Sí, menciónalo. Donde se encuestó esta vez a 1000 personas, ¿no? Y entre ellos había gente acomodada, multimillonario y gente de clase media y media baja, ¿no? Y más de la mitad respondió que no sabría decir si les hace más felices, si les haría más felices el dejar de lado ciertas responsabilidades para tener más tiempo libre. O sea que realmente el hecho de tener responsabilidades les hace más felices que el tener tiempo libre. Fíjate. Yo creo que, sí, porque creo que Andrés lo ha mencionado, que si no, me corriges, Andrés. Pero, por ejemplo, tú has mencionado el sentido, ¿no? En algún momento, a lo mejor no en este directo, pero en otros. Y también el tener las responsabilidades te da un objetivo y también le da sentido a las acciones que tiene una persona. Y eso, quieras o no, el tener ese sentido yo creo que sí genera felicidad, ¿no? Porque tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No eres una máquina que actúa porque te han ordenado que lo hagas y tampoco eres una veleta. Yo puede que esté trabajando en algo que me supone un coste, pero yo sé por qué lo estoy haciendo, tengo un objetivo claro y el sentido de que yo esté trabajando aquí también lo tengo claro y eso me ayuda a vivir, por así decirlo. Y a Me veces vale... aún... Sí, di. Di. No, di. No, iba a decir que me vale más tener ese objetivo y tener que esforzarme por ello o tener que gastar el tiempo en ello a no tener o tener ese tiempo libre, pero tener un tiempo libre que yo no sé focalizar, por así decirlo. No, estoy totalmente de acuerdo. Y añadía el matiz que a veces ni es el objetivo, si es simplemente la actividad en sí. Yo me considero un afortunado porque es verdad, yo si puedo, lo reconozco, no trabajaría. Estaría todo el día haciendo mis cosas particulares. Pero a mí mi trabajo me da sentido y no por el objetivo en sí, sino por el propio proceso, ¿no? El acompañar a personas en su sufrimiento e intentar aliviarlo. A mí eso me da mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tiempo libre y el tiempo de ocio. Pero yo creo que igual habéis experimentado la sensación, hay gente que con el tiempo de ocio no sabe qué hacer. Claro. Y hay gente con el tiempo de ocio que es que no contactas con ella porque está metido en una cosa, en otra, tal. Yo personalmente, a mí me dais un día libre y es que estoy haciendo 1000 cosas y no me entero de nada. Entonces, para mí es ahí, la diferencia es el autoconocimiento, la complejidad de la identidad de cada uno, ¿no? Si tiene hobbies, si tiene actividades, si tiene cosas que disfruta, tal. Y quien no tiene sentido, quien no sabe qué hacer. Y precisamente a estas personas, el tiempo libre puede ser una condena. Llega el tan temido aburrimiento. Entonces, a veces el trabajo, las responsabilidades, tapan ese déficit, ese me aburro. ¿Me explico? A veces son en el trabajo, a veces son las relaciones sociales. Uy, no tengo nada que hacer, voy a decirle a alguien si queda. Y estamos ahí buscando. Entonces, bueno, es muy complejo, es bastante complejo el tema. Pero el sentido, el tener una vida llena de diferentes elementos, de aspectos, de áreas de nuestra persona, es para mí muy importante. Aquí Anthony apunta que no existen estudios científicos completos que expliquen la felicidad humana. Los especialistas en desarrollo humano le dan mayor peso a la familia y entornos sociales agradables por encima del dinero y la buena salud. Un poquito lo que apuntábamos al principio también, ¿no? El hecho de tener libertad y tiempo libre, que generalmente se ponen por encima del dinero y en este caso también la salud. Sí, Pero sí, bueno, los entornos, evidentemente, tener una familia saludable y los entornos sociales, amigos y tal, por supuesto. Pregunta Maite. No, di. Perdona, Jorge. No, ella pregunta, ¿creéis que realmente tener responsabilidades le da sentido a tu vida? Es un gran depende. Por supuesto, porque la pregunta es bastante general.
Pero claro, por ejemplo, hay padres y madres de familia que tienen responsabilidades, que son sus hijos, y tienen una vida feliz, ¿no? Hay personas con trabajos que les gusta y tienen una vida feliz. Entonces, es que depende. Hay personas cuyo trabajo, la responsabilidad es muy grande porque tienen vidas humanas en juego y quizás esas personas sufren de mucho estrés y se consideran infelices. O sea, claro, depende. Es que la felicidad es un sistema, es un concepto tan complejo, es un estado emocional tan complejo que depende de tantas variables que es difícil Es que en este caso eh, está hablando de sentido señalarlo a la de una vida, forma. no tanto de felicidad. Entonces, para mí las responsabilidades sí Ah, dan bueno, sí, sentido a tu verdad, vida. verdad. Sí, es verdad, me he liado yo, sí, sí, sí. Sí, sí, he pensado yo, he asumido felicidad, sí. A ver, yo creo que a lo mejor sí es un depende, pero también creo que normalmente Sí, la gente le gusta sentirse útil, ¿no? Quiero decir, dependerá obviamente de dónde estés y de qué estés haciendo, pero a veces una persona que en principio no le gustaba algo que era lo que se estaba dedicando, en el momento que siente que, que eso se está haciendo o se puede llevar a cabo porque él está ahí, se siente útil, se siente que de verdad está sirviendo para algo. Yo creo que eso marca mucho también el que tú encuentres un sentido, ¿no? A veces a lo mejor donde no te lo esperabas encuentras aquello que te hace, que te puede hacer eso, darle un sentido a tu vida y hacerte feliz al fin y al cabo. Precisamente quería comentar lo de lo que decía Punset sobre la felicidad, ¿no? El fallecido Punset, descanse en paz. Ujú. Y él decía que básicamente para ser feliz tienes que cuestionarte poco el pasado y recargar mucho tus triunfos, ¿no? Y sobre todo pensar en el futuro. Y me parece que, bueno, lógicamente es mucho más amplio que esto, ¿no? Pero al final me parece adecuado el hecho de no repetirte constantemente lo que has fallado, ¿no? Y darle pie o un peso especial a tus triunfos, que me parece muy complicado de conseguir, porque es, si por nosotros dependiera, madre mía, yo me estaría echando flores todo el día, pero al final no es tan fácil. Pero bueno, básicamente quería comentar eso porque, no sé, en honor a Punset, ¿no? Que ha sido un gran científico para este país. ujú. Mira, nos recomiendan aquí, bueno, ¿te han leído Verónica decide morir? Pues no, no la he leído. A ver, me encanta Maite descubriendo que Punset ha muerto. Menudo spoiler. Ya ves. Y Verónica con K. Verónica decide morir. Pues si nos dejas sobre qué va en el chat, no seguro que es muy interesante. Yo quería Yo- plantearos una pregunta a todos, tanto al Ujú. chat como a ti, André, y a ti, Tomás. De hecho, esta pregunta siento que debería haberla hecho antes porque como que yo he dado, por supuesto, en mi caso la respuesta, ¿no? O he actuado respondiéndola. Pero, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre esto, ¿no? Sobre el que he mencionado antes, el que menciona lo de cómo Japón ha quintuplicado su renta per cápita y demás, ¿no? Pero ponen una tira cómica en la que se ve a una niña mirando una rama donde hay un pájaro. Y ella piensa que dice, está ahí, que no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz, ¿no? Lo que, lo que yo quería preguntaros es, ¿estaríamos cometiendo un error si porque en ciertos aspectos, en ciertas circunstancias, ¿no? O en ciertas sociedades se da la situación en la que hay personas que sin nada son felices? Pensar que nosotros podríamos ser felices sin nada. Quiero decir, está mal que porque un monje tibetano sea feliz con tener un lugar donde vivir y tener sus necesidades básicas cubiertas, eh, yo esté juzgando nuestra sociedad actual aquí en España y diciendo que nosotros somos infelices porque queremos, por así decirlo. Obviamente yo no he dicho eso, ¿no? Pero Sí, te entiendo, te entiendo. O entendéis sea, lo que quiero decir, ¿no? sí. Porque quiero decir, somos hijos de nuestras circunstancias y ya no deberíamos ser juzgados por la vida que están llevando otras personas. Porque claro, alguien podría decir, si esto se está dando en X situación, significa que es posible y como es posible, lo puedo aplicar a todas partes. Hombre, yo creo que todo tiene que ser analizado según su contexto. O sea, no hay que eh,
o sea, no puedes coger la situación que se vive en España o la que se vive en Alemania y darle explicación a lo que ocurre en el Tíbet, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, ni tiene sentido analizar una cosa con los ojos de otra. Me parece que no Claro, tiene ningún sentido. claro, pero entonces lo que quiero decir es que aunque sea posible, porque hay personas que viven así, no tendría ningún sentido decir que en España, por ejemplo, en la época actual, se puede ser feliz sin, por ejemplo, tener un coche. Relaciona muy bien con la pregunta que hacía antes, Maite. Bueno, con lo que decía acerca de que las necesidades y los deseos están en función de la cultura, ¿no? Claro. Y sacamos un poco el español contra el tibetano, ¿no? Ujú. Siendo yo muy en pro de la voluntad y del individuo, también reconozco que es verdad que le doy la razón a Maite, el ambiente, la cultura influye. Pero, por ejemplo, si el tibetano está aquí en términos de necesidades, ¿no? Y de deseos, que es es ascetismo puro, no necesita casi nada. Y nosotros estamos aquí que necesitamos hasta tener 20.000 seguidores en Instagram, ¿no? Para ser felices. Creo que la voluntad humana puede hacernos acercarnos un poco. Pero claro, el haber crecido en esta sociedad tan consumista, tan occidental, tan cómprate un coche, cómprate la última ropa de marca, no sé qué, tal, nos limita al poder llegar hasta el nivel del tibetano que ha crecido toda su vida pues con lo justo, con lo mínimo, ¿no? Claro. Entonces, yo abogo porque tenemos capacidad de maniobra. Pero por supuesto, tampoco vivo en un mundo hippie pensando que, no, como ahora mismo, nosotros incluso podemos adoptar la- el régimen de un monje tibetano de clausura y estar tan felices. Me parecería bastante complicado. No, no, Ya yo no lo- preguntaba Anthony que si hemos leído Verónica decide morir. Y luego la comentaba un poquito, ¿no? Que de un paciente bueno, una paciente, perdón, con depresión que quiere suicidarse, queda internada en una clínica y descubre la forma de vivir cada día como si fuera su último día. Ujú. Yo lo voy a leer, que me gusta. Me ha gustado mucho la sinopsis. Le voy a explicar la pregunta Ah, a Maite. Porque, vale, ¿no? vale, Porque yo, explícasela así. yo creo que tú, Jorge, lo que estás preguntando es, podemos decir que podemos incluso llegar a un punto objetivo y decir, las necesidades elementales son estas, que por ejemplo las podría representar un monje tibetano, y que Ujú. nosotros, en una cultura occidental, podríamos llegar a necesitar solo esas mínimas necesidades. ¿Es Claro. justo comparar a alguien que se ha criado en una cultura totalmente ascética? ¿Asceta? No sé cómo se dice. En una cultura minimizando las necesidades, que una cultura donde nos meten necesidades y nos influyen, ¿no? hasta niveles extremos. ¿Podemos compararlos? ¿Puede Claro, el occidental llegar al punto de necesidades del tibetano? claro. Puede, Básicamente, ¿no? Por ahí. ujú. Sí, sí, sí. De hecho, dice, no es nada justo compararlo, claro. Lo que es, lo que se me plantea aquí entonces es que tenemos como enfrentada la objetividad, ¿no? Frente a una suerte, porque yo no diría que sería subjetividad, pero no tampoco es objetivo. Quiero decir, objetividad en el hecho de que tú has dicho son necesidades elementales, ¿no? Con elementales quiero decir que, claro, son las mínimas. O sea, aquí lo dice Anthony, las personas del tío son minimalistas, claro. O sea, no podemos quitarle nada más porque probablemente si le quitamos algo de esto, acabe muriendo esta persona, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, o quitarle un lugar donde dormir, o quitarle la comida, o quitarle el agua, o quitarle... Sería eso, condenarlo. Entonces podríamos decir que hay cierta objetividad ahí, ¿no? Esas son las básicas, que son las fisiológicas y son aquellas que te permiten vivir. El problema está en que, claro, ahora en España se ha creado como otra suerte de objetividad ajena a la que ocurre en el Tíbet, por seguir con el mismo símil. En plan de aquí es objetivo que necesitamos, por ejemplo, un medio de transporte. A lo mejor yo no podría decir eso es subjetivo. No, a lo mejor es objetivo o sí sería objetivo el decir es que para trabajar necesitamos desplazarnos y probablemente no me contraten en ningún lado y eso no me permitiría vivir si yo no soy capaz de desplazarme al lugar de trabajo o desplazarme a donde me lleve el trabajo. A lo mejor yo puedo vivir en una ciudad y coger ese transporte público
ir de mi casa al trabajo, pero a lo mejor si ese trabajo me lleva a otro sitio, yo no puedo coger a lo mejor en ese caso un metro. Ujú. Entonces, claro, hay como dos realidades objetivas enfrentadas. Y, y eso es lo que a mí me escama. Me escama el hecho de que, claro, yo tiendo a comparar. Entonces, yo objetivamente podría decir nuestras necesidades básicas y yo podría vivir solo con esto, pero en esta sociedad resulta que objetivamente necesito otras cosas. Es que mira, poniendo en contexto esto, poniendo otro ejemplo ahora de lo que dices, tenemos Japón, ¿no? Que es una sociedad donde es normal trabajar muchísimas horas y dedicar tu vida a trabajar, ¿no? De hecho, es muy normal ver a gente durmiendo en los metros en Japón, porque la gente está cansada y aprovecha cualquier momento, cualquier desplazamiento para dormir un poco. De hecho, en Japón hay un concepto que se llama karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Eso Ujú. es así porque ocurre, ¿no? Por complicaciones derivadas del trabajo, ya sea por derrames cerebrales o por ataques al corazón. Entonces, es muy importante eh, eso, entender que el mundo es muy diverso y que las formas de entender la felicidad en general son diferentes a lo largo del mundo. Entonces, para un japonés, el hecho de trabajar un montón, tener dinero para su familia, que su hijo saque las mejores notas y todo eso es súper importante. Y además, igual que puede ser para un chino, el trabajar para el Estado, para mantener la armonía y para que todo el mundo consiga ser, bueno, trabajar para el Estado en general, ¿no? Ujú. Entonces es como... mm, que sí, que al final el mundo es muy diverso por suerte y es difícil entender la felicidad desde el punto de vista, desde un punto de vista único. Obviamente, si ya somos muy diversos dentro de un mismo país o una misma ciudad o una misma familia, imagínate ya ponernos en culturas completamente diferentes, ¿no? Claro, yo- Totalmente de acuerdo, Tomás. Y luego, entra es que yo ya lo doy por hecho, ¿no? Ese carácter singular de la felicidad. Las necesidades, pues igual podemos casi llegar a un poco a objetivizarlas, ¿no? Lo que cada uno necesita, las fisiológicas. Pero a partir de ahí, es que tú, para nada a ti te hace feliz lo mismo que le hace feliz a tu propio vecino, a tu propio Ujú. padre, a tu propia madre. Entonces, claro. totalmente de acuerdo, sí. Iba de señalar dos cosas, que fue por una cosa que me voy a meter con Maite, pero antes Anthony dice las personas antiguas son minimalistas. Sí, yo estaba con el concepto de ascetismo, que es el vivir simplemente sin materiales y sin bienes materiales y vivir solo con lo justo y necesario, ¿no? Ujú. Y el adjetivo es asceta, sí que suena fatal, pero bueno. Y Maite dice, puede llegar si trata de olvidar y abandona muchas construcciones y pensamientos occidentales, pero es muy difícil y requiere mucho tiempo. Y ahí me meto con ella. Pero entonces da por hecho que uno puede gestionar sus propios deseos, emociones, conceptos, necesidades, ¿no? Lo está dando por hecho. Claro. Ya no somos víctimas de objetos pasivos de las circunstancias, ¿no? Mira, uno de los primeros estudios que trajo este dilema de dinero, felicidad, fue en 1973, ¿no? Y se llamó la pareja de, o sea, la paradoja, perdón, de Easterlin. Y básicamente el trabajo se llamaba Does Money Buy Happiness? O sea, si el trabajo compra la felicidad. Y era interesante porque trataba, o sea, ponía en una gráfica cómo crecía la felicidad a medida que crecía los salarios, ¿no? La renta. Y él apreció que cuando de repente, cuando había incrementos repentinos y grandes de renta, no incrementaba la felicidad en el mismo volumen. Y en este momento él pues, se puso a investigarlo más a fondo y se dio cuenta de que el dinero proporciona felicidad cuando se sitúa por debajo de un... Bueno, cuando somos capaces de apreciar lo que vamos consiguiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si un día, por ejemplo, te toca la lotería, ¿no? Pues es muy probable que no sea, o sea, que te llegue una felicidad, pero que no consigas mantener en el tiempo porque a lo mejor malgastes el dinero o no sepas cómo gestionarlo o simplemente no lo aprecies porque no lo has ganado de la forma en que deberías para apreciar el dinero que has ganado, ¿no?
O, no sé, imagínate que de repente... es que no sé cómo explicarlo, pero básicamente es eso, ¿no? Que los incrementos repentinos de renta no satisfacen, no te hacen tan feliz como el que tu renta crezca de manera gradual, ¿no? Y de hecho él también decía que el dinero proporciona más felicidad cuando está por debajo de los niveles medios de subsistencia. No habla tanto de Mira, límites, pero curioso, ¿no? Porque habla de estos incrementos repentinos de renta y la felicidad. ujú, nos, nos dicen aquí Raúl, ¿no? Que cree que André tiene razón hasta cierto punto, porque somos seres sociales y si, por ejemplo, alguien intentase vivir sin internet no lograría encajar en la sociedad. Maite le contesta que ya no diría encajar, que diría más que se encontraría más aislado, no solo a nivel social, sino también institucional. Con la pandemia se han digitalizado muchos servicios y quien no tiene internet en casa no sabe cómo usarlo, queda fuera. Yo creo que estos dos comentarios están muy guays, o sea, muy bien, pero como Tomás y yo tenemos planeado hacer un directo de eso, de hablar de si sería posible o de qué ocurriría, ¿no? De vivir fuera del sistema, ¿no? Y yo Si creo que queremos esto ya va... analizarlo, claro, que queremos analizarlo tanto psicológicamente como dentro del derecho, ¿no? En este caso, pues español. Porque Ujú. tampoco, ojalá tuviéramos la capacidad de traer a cualquier experto del mundo, pero no la tenemos. Pero bueno, que queda pendiente que desde luego... Sí, es verdad que hay... Es que Internet podríamos considerarlo una de esas necesidades que tenemos aquí que no están en otras partes, ¿no? Pero que sería una necesidad objetiva, por así decirlo. Ujú. Aunque, y quiero, bueno, André, ¿qué iba a decir? Perdón. No, fíjate que no es una necesidad fisiológica, es una necesidad cultural, porque para vivir en esta sociedad, en este sistema, en esta comunidad necesitas internet. O como tú antes, yo creo que estos mensajes dan fuerza a lo que decías tú antes, ¿no, Jorge? Ujú, Que incluso en esta sociedad también probablemente vas a necesitar un transporte, porque la distribución de la comunidad requiere unas distancias bastante considerables, ¿no? claro. O fíjate, tonterías ya como un carnet de la Seguridad Social, bueno, o sea, de la sanidad pública, un DNI, estas chorradas. Vivimos en esta comunidad, entonces son necesidades también que no entran dentro de las fisiológicas, pero, pero que uno debe tenerlas. Uno no puede estar ajeno a eso Ujú, en estas circunstancias espaciotemporales. ujú. Yo quería mencionaros, no tanto para acabar, ¿no? Pero bueno, es algo porque quiero también que no se confunda lo que he dicho antes con, porque al fin y al cabo todo se puede matizar, ¿no? Antes hemos dicho que no tendría mucho sentido y no sería justo comparar las necesidades de dos lugares distintos que al fin y al cabo de forma objetiva van a ser diferentes y cada una son las suyas, no se pueden cuestionar como tal, pero, y esto viene a raíz de que he leído una cosa, ¿no? En la que aparecía la palabra superfluo y decía esto de esas, eliminar, echar, acabar con lo superfluo. Y claro, y te lleva a preguntarte qué es lo superfluo, ¿no? ¿Y cómo podríamos identificar qué es lo superfluo? Con esto quiero decir, imaginad una familia de 4 o 3 personas, ¿no? 2 padres y un hijo, o 2 padres y 2 hijos. Esa familia, por ejemplo, si se ha creado, o sea, es que claro, lo que a mí me lleva a pensar es que si alguien tiene ciertas cosas, ¿no? Que podríamos decir que no son necesarias para su supervivencia, o sea, yo las podría quitar y esa familia podría seguir subsistiendo. Esas serían las necesidades superfluas. Lo que quiero decir es que parece que cuando se habla de lo superfluo, podríamos también caer en que, oye, tú a partir de ciertas cosas no tienes derecho a quejarte o a decir que necesitas más de tal cosa porque esto ya no es necesario. O sea, tú ya no lo necesitas, ¿no? Para mí lo necesario es simplemente lo que necesitas para vivir. Claro, pero Ya lo que está. quiero decir es que, por ejemplo, si, por Vivir poner un sano y funcionar en la ejemplo, sociedad. claro, lo que quería decir es que, por poner un ejemplo tonto, imaginad que una serie de personas tiene, no sé, un jet privado, ¿no? Y el jet privado lo usan, no es que lo tengan abandonado, y de verdad se dan viajes para ir de un lado para otro, incluso les puede servir para mantener contacto, tener contacto en distintos países con distintas personas que son amigos o incluso compañeros de trabajo, ¿vale? Ahora,
esas personas probablemente si fueran a perder ese jet privado tendrían ciertas reticencias, ¿no? Pero yo les podría decir, oye, esto no es una necesidad. Claro, es que ya en lo barato tampoco no es una cuestión económica. Si tiene bicicletas, tiene que ir pedaleando y si tiene que hacerse Madrid-Torrelavega todos los días, claro, no va a poder rendir, no va a poder trabajar, que va a llegar reventado, ¿no? Entonces, Vale, ahí yo entiendo podríamos por decir dónde que vas. sí. Es una cuestión de objetivación de las necesidades. Yo creo que Sí, cada pero familia, cada país tiene sus propias circunstancias. claro, Entonces, sí, yo creo pero que se quiero puede decir, llegar a un... Ujú, no, solo decir que esa objetivación de las necesidades dentro de la propia sociedad, o sea, ya no comparándola con las externas, sino diciendo, vale, aquí tenemos una serie, pero obviamente a lo mejor no son necesarios, o no es necesario el coche, o no es necesario yo qué sé, este tipo de ordenador, no es necesario este tipo de conexión a internet. A ver, yo creo que debería de ser, o sea, lo superfluo para empezar es, o sea, es algo individual, ¿no? Es una cosa que tienes que analizar y decidir por ti mismo. Si Ah, tú vale. necesitas un jet para moverte a un sitio y no puedes conseguirlo, pues estás jodido. Porque para ti es una necesidad básica, no la puedes conseguir, no es superflua, pues estás jodido, sin más. Pero, Entonces, para mí, simplemente es tú decides lo que es superfluo, pero atenta a las consecuencias de lo que es superfluo para ti. Otra cosa, a ver, que sí, que al final, pues es una persona que va a estar infeliz, pero también nos, somos capaces de graduarnos, ¿no? De entender qué necesitamos y de saber qué sentimos respecto a qué, ¿no? Que mira, por ejemplo, había un estudio que he Vale, pero leído en ese antes sentido, en el que hablaba de aspiraciones, ¿no? Que hablaba de que había que cubrir tres tipos de aspiraciones, ¿no? Las individuales, las familiares y las de comunidad. Las individuales, que ya hablaba de la superación de problemas personales y en general todos los logros individuales, ¿no? Los segundos, o sea, los familiares, que ya hablan de los recursos con los que cuenta tu familia y los estímulos que recibes de ella. ujú, Y lo tercero, pues son ya corresponden a las vidas, a los logros e ideas de todas las personas que te rodean y las que están afectadas por la percepción de, bueno, si tú te, las que se afectan por las que te relacionas a lo largo de tu día a día, ¿no? Y claro, estamos hablando de logros y aspiraciones, ¿no? Y en este sentido, este estudio, por ejemplo, decía que a mayores logros, mayores serán tus aspiraciones, ¿no? Entonces, como que ujú. lo que a ti te parecía antes un logro, en este caso superfluo, ¿no? Por ejemplo, ya se consigue, se convierte en una base de la siguiente aspiración que tú tienes, que es el siguiente logro a conseguir. Entonces, como que lo superfluo sería simplemente lo que no has conseguido, porque lo que has conseguido sienta la base para lo siguiente. Si en algún No, momento en el que te encuentras con una expectativa decreciente, o sea, que no logres tu siguiente aspiración o que no consigas mantener la base o la posición o el logro que tienes actualmente, entonces ya no encontrarías la felicidad. ujú. Sí, ya. Entonces, Pero eso es parecido a lo que hemos dicho antes de la adaptación hedonista, ¿no? Damos por supuesto lo que ya tenemos y ya estamos fijándonos en lo siguiente. claro, pero entonces, en este caso yo lo comparo con lo superfluo, porque lo que antes parecía superfluo, Pero de eso... repente se vuelve necesario Ah, para ser vale, vale, feliz, entiendo. claro. Vale, sí, vale, ya entiendo. volvía un poco a referenciar la pirámide de Maslow, y entender que las necesidades, Ujú, lo que no es superfluo es lo que te garantiza diría que los dos primeros peldaños, ¿no? Que son las necesidades fisiológicas y, la seguridad, ¿no? El derecho a un trabajo, el derecho a un hogar y poco más, lo tenía por aquí al lado, pero ujú. bueno. Que entonces nos O sea, encontramos con el mismo problema que antes, ¿no? bueno. Que podemos... Y que a partir de ahí todos serían logros, serían ya lo que cada uno individualiza, ¿no? Lo que a mí me gustaría esto, me gustaría una casa en el campo, me gustaría vivir en Gran Bretaña, me gustaría tal, me gusta tener mi pareja, tal, o no hijos, perro, tal, una televisión, Netflix, no Netflix, esas cosas. Ujú, Y en este claro. mismo estudio también relacionaba la felicidad con lo analizado en los diferentes países del mundo, ¿no? Y donde una cosa se buscaban unos, no sé, donde por ejemplo, no sé, en España, por ejemplo, ¿no? La felicidad está más vinculada con la edad, con la salud y con la situación de pareja.
Por ejemplo, en otro sitio, pues a lo mejor tiene más relación con el trabajo, la capacidad adquisitiva o las horas de sueño, no lo sé. Pero me refiero a que es curioso porque en este estudio, como que en cada país, según lo que habían analizado, eran distintos los factores que influían en en la felicidad principalmente, ¿no? En España, como he Ujú. dicho, pues supuestamente la edad, Mm. la salud y la situación de pareja. Lo de la edad, la verdad es que me cuadra, porque hay muchísima gente muy preocupada con la edad. Y eso que yo creo que lo escucho muchas veces, sinceramente. Es que la felicidad no te la va a dar nadie, la felicidad nos la creamos nosotros mismos. A unos les gustarán unas cosas, a otros otras, pero la felicidad no nos la da nadie. Estamos de acuerdo en la base. La vida digna nos da la base para poder ser feliz, nos da la posibilidad de, pero la felicidad en sí luego no nos la da. No le tienes que dar a todo el mundo una tele porque no todo el mundo necesita una tele para ser feliz. Una última frase que yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Y con el dinero y todo. Y me ha gustado que dice, la felicidad reside más en el disfrute que en la posesión, ¿no? Ujú. Y esto se relacionaría con todo. Un dinero que está para comprar cosas no va a ser igual que un dinero que está para vivir experiencias, ¿no? A lo mejor el disfrutar con el dinero o con lo que te proporciona el dinero de una manera más prolongada, probablemente sí que te haga más feliz que simplemente los bienes materiales. Y yo creo que es una buena reflexión el decir, y también el decir, efectivamente parece que el dinero está relacionado con la felicidad, pero no todo tipo de gasto está relacionada con la felicidad. Y desde luego, no todos proporcionan el mismo tipo o una felicidad de la misma duración. Así que, y por último, decir que no la garantiza, desde luego. Yo diría que, como dije al principio, es condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, y ya para terminar, si os parece, voy a dejar una frase que me ha hecho mucha gracia. Que no digo que sea verdadera ni falsa, simplemente me ha hecho gracia. Es de una actriz que se llama Boderek. eh, y básicamente ella decía que el que dice que, no, que la felicidad no se puede comprar con dinero es que no sabe dónde ir de compras, ¿no? A la tienda de Lego. Desde luego, sí. Es una de mis favoritas y gestiona un poco mi propia felicidad y mi propia alegría. Es Aristóteles, que dice, el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, a la ausencia de pena. Y es precisamente a veces no la excitación, sino la falta de dolores y penas, es una frase bastante pesimista, lo que hay que valorar. Y a mí me encanta. Y lo valoro muchísimo. Cuando estoy bien sin pena, sin dolor, sin quebraderos de cabeza, es fantástico. Mira, por aquí también nos Un dejaba poco hippie. algo Anthony. Decía, un ejemplo, un estudio de... vale, de Gallup de 2014. Panamá y Costa Rica eran los países más felices del mundo según ese ranking. Parte del estudio decía que era por su cultura y forma de vivir, que la gente era muy positiva, pero además que eran países sin ejército y que con una gran preocupación por el medio ambiente.